Bienvenidos a su programa de Santos en Entrenamiento en este año 2026, donde estamos tomándonos en serio la llamada de ser santo o por lo menos aspirar y desearlo. Bienvenidos a todos nuevamente y bueno, obviamente conmigo mi gran amiga y coanfitriona Iris Chávez, ¿cómo has estado? Muy bien, China, contenta de estar acá, bueno, para continuar aprendiendo y creciendo juntos. Y miren, hoy va a ser un programa súper especial porque vamos a hablar sobre el tema Provida. Hemos hablado de esto antes en muchas ocasiones, pero yo creo que es muy importante tocarlo cada año. El mes de enero, aquí en los Estados Unidos de manera especial, es un mes Provida, por la marcha Provida. Y te voy a ser sincera, yo sé que me estoy adelantando, yo nunca pensé, me dirá falta de fe, ¿verdad? Ok, pero yo nunca pensé que en mi vida yo vería el cambio, eso tiene un nombre técnico que ahorita no recuerdo, pero el cambio de Roe versus Wade, o sea, que lo hayan eliminado Correcto. como ley nacional, o sea, Sí. jamás en mi vida me hubiese imaginado eso, o sea, Ujú. que es un regalazo, pero no significa que ya no hay batallas, ¿no? Oye, qué interesante, China, porque sabes que para mí fue como que lo contrario, ¿no? Oh, La wow, qué primera vez bien, que tú fui a eres la más de marcha, esperanza que yo. ¿sabes por qué, China? Porque la primera vez que fui a la marcha, me di cuenta que lo que más abundaba en esa marcha eran jóvenes. Ujú, O ujú. sea, buses y buses de jóvenes, jóvenes universitarios, jóvenes de high school, jóvenes de parroquias, o sea, como que me sentí vieja, ¿no? Ya, En ya. un mar de jóvenes, ¿no? Y todo movimiento que tenga la juventud, que tenga, o sea, de verdad, como que es cierto, yo Sí. creo que uno entre más se va haciendo más mayor, se va haciendo un poco más cínico, o más pesimista, o más realista, lo que le queramos llamar, ¿no? Ya. O sea, los jóvenes, yo creo que uno de joven China pide como un fervor, con una fe Yo muy ya. diferente. Y cuando vi tanto joven, ¿no? Que era como que un movimiento pro vida de jóvenes, yo dije, no, aquí el Señor tiene que hacer algo. Tú eres una mujer más de esperanza que yo, porque es verdad, no, no, es que tienes razón, pero yo decía política, es que no veía, Sí. no veía, o sea, no lo veía. Pero a lo que va el comentario, eso no, leyes no necesariamente cambian el corazón. Entonces, Ujú. quiero que hablemos hoy de cosas que sean científicas, pero también teológicas, para que veamos que no es, o sea, ser pro vida, la dignidad de cada persona humana, no es algo nada más por una persona que cree, o sea, que tiene fe. ¿Ok? O sea, si no es cosa de ciencia y de dignidad natural. Pero primero, Iris, lo Correcto. primero, antes de empezar cualquier cosa, y yo hablo mucho con los jóvenes de teología del cuerpo, y esto es lo que digo, es que lo más importante que todo el mundo tiene que entender es que tu vida es un regalo. O sea, tu vida, tu vida. Porque no voy a ver, hablamos el otro día, amar al prójimo como a mí mismo. Pero si yo pienso que mi vida fue un accidente, que mi vida no tiene Ujú. propósito, que Dios se equivoca, que Dios crea basura, que yo soy basura, y lo vemos en muchos jóvenes, depresiones, personas que se quitan la vida por distintas cosas. O sea, em, no, 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 es que la vida es un regalo, ¿ok? Tu vida es un regalo y toda la vida es un regalo. Entonces, si yo empiezo a ver mi vida como un regalo, entonces puedo entender la vida de los demás como regalo. ¿Y por qué Dios nos da el don de la vida? Porque nos ama. Para ser sincera, Iris, o sea, yo creo que muchas personas piensan que Dios te tolera. O sea, Dios me tolera, Dios me tiene allí como que me aguanta, pero que me ama. Y, o sea, si no entendemos que Dios nos ama, no entendimos el crucifijo, no entendimos nada. Pero yo creo que es lo importante porque en nuestra cultura, Iris, tú tienes que hacer algo para merecer amar, o sea, ser amado, ¿ok? So, tengo que ser bella, tengo que tener mucho dinero, si eres feo, hombre, no importa, con tal que seas rico y tengas influencia, te vas a encontrar una mujer, o sea, como que necesito merecer ser amado. Ujú. Pero Ujú. entonces, si el amor depende de lo que yo pueda hacer, eso es problemático, porque un bebé recién nacido no puede hacer nada, o sea, literalmente no puede hacer nada. O un niño discapacitado no puede hacer nada, o una persona anciana ya no puede hacer mucho. Entonces, hay que tener mucho cuidado en las mentiras que nos decimos nosotros mismos, porque te dirás, qué salto tan grande decir que yo no sirvo para nada a una mentalidad antivida. Pero es que sí, porque si estoy poniendo la dignidad de mi vida en lo que puedo o no puedo hacer, eso lo transfiero a los demás con consecuencias muy graves. ¿Me Ujú. entiendes? Entonces, creo que antes de empezar a hablar de lo que sea, es entender que Dios me ama, no tan solo me tolera, me ama, ha dado su vida por mí, ¿ok? Y
yo no tengo que hacer nada excepto responder a ese amor, ¿ok? No me ama porque uno, dos, tres, cuatro, cinco, me ama porque soy su hija y porque soy su hijo. Y eso vamos a empezar por ahí primero, ¿me entiendes? Ok, la otra cosa que te quería comentar es, nada más para hablar rapidito de esto, es que nuestra cultura no nos ayuda porque hay que entender las cosas que subliminalmente nos están atacando. So, por ejemplo, yo le digo a los jóvenes lo siguiente, y a veces le pongo fotos de Instagram. Y digo, antes de tú te tomas una foto, Iris, y antes de postearla, la aplicación te pide que le pongas un filtro. Y a ver, yo te voy a hacer la misma pregunta que yo le pregunto a los jóvenes. Le digo, mira, un mensaje subliminal es un mensaje que alguien o algo te está diciendo sin decírtelo, sin usar palabras, Ujú. sino está implícito, pues. So, Sí. vamos a ver, Iris. So, un joven o tú o quien sea se toma una foto. Inmediatamente después de la foto, la aplicación te da unas opciones de filtros. ¿Qué te está diciendo esa aplicación sin Ujú. decírtelo en tu cara? Si tú piensas que te ves bonita, pero después te dice, no, 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 ya un momento, pongo un filtro, ¿qué te está diciendo sin decírtelo en tu cara? A ver. Que la foto que yo puse, o sea, así normal, natural, no es suficientemente bonita o no va a llamar la atención o sea, como que Ujú. algo le falta. Sí, y las Ujú, jóvenes son como que dicen que eres fea. Y yo sí, o sea, es ujú, un problema porque casi todas las cosas de revista o eso han sido editadas con Photoshop. Todo tiene pasado un ujú, filtro. Yo ahorita voy a ser sincera, ahorita hace poco le comentaba a Iris que por Zoom, cuando le arreglo la parte de atrás, yo no sé cómo hacerlo, me ponen filtro. Yo digo, esta cara no es tan suave como se ve y yo no sé cómo quitarlo, pero X, ¿ok? Entonces todo sin querer ya te pone un filtro. ujú, Entonces, claro, eso ya te va diciendo sin querer, como soy naturalmente, no es suficiente. O sea, mensajes subliminales que vamos a ver qué tiene que ver esto. Pero bueno, regresando al tema principal, es que porque Dios nos ama, nos da la vida. Pero muchas veces, y quiero que hablemos de esto, muchas veces las personas empiezan a decir, bueno, técnicamente, ¿cuándo empieza la vida? O sea, técnicamente, ¿será que cuando... Y lo veo con los jóvenes, no tanto sexto, séptimo, pero ya octavo y tal, ya empiezan a creerse las mentiras. ujú, Y vamos a hablar de esto un segundo, porque esto es sumamente importante. Yo le digo a los jóvenes, y bueno, se lo digo a aquellos que nos escuchan, ¿cómo sabemos? Porque hay gente que dice, no, 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 un niño es un bebé, o sea, es un bebé cuando nace. ujú, O sea, eso es lo más... Y vamos a por un momento, Iris, por un momento vamos a agarrar la religión y nos vamos a poner de un lado para que, por si acaso que ellos dicen esto es nada más de cosas de fe. No, 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 vamos a poner eso de un ladito. Eso es absurdo. O sea, vamos a empezar, eso es absurdo. Ojalá yo pudiera poner una imagen aquí, una imagen espantosa. Yo cuando doy clase de teología del cuerpo le pongo una mujer embarazada con la barriga de embarazo de 9 meses y en marcador dice en inglés todavía no es humano, ujú, ¿ok? Not yet human. ujú, Y yo digo, qué absurdo, ujú. qué absurdo. Primero, o sea, yo no estaba embarazada, ¿verdad? Porque soy consagrada. Sí. Explícame Oye, sí, cómo es eso eso. precisamente te iba a decir, ¿no? Tú que no has estado embarazada, pero China, uno cuando está embarazada, o sea, llega un cierto tiempo, especialmente cuando ya la barriga va creciendo, los bebés te patean, tú sientes cuando se mueven, se estiran adentro, eh, y es como que es bello, pero a veces es tan incómodo, te meten hasta las costillas, o sea, te hacen de todo adentro, ¿no? Lo que hacen afuera lo hacen adentro y te das cuenta que, o sea, a ti nunca te ha pasado. Yo nunca podría decirte, China, ¿qué has sentido cuando de repente sientes una patita en tu costilla? No, o sea, no entenderías, no Claro, entiendes, claro, ¿no? claro. Ah, pero yo sí, entonces como que una persona, una mujer embarazada que diga eso, ¿no? Que niegue la humanidad, que niegue ese cuerpo que lleva dentro, es realmente, bueno, un fruto de la ignorancia y de la dureza de corazón que tenemos en nuestra sociedad hoy en día. Sí, yo diría de dureza corazón, Iris, porque ignorancia no puede ser. Eh, o sea, claro, la gente me da risa porque dice, no es un bebé, es un feto. Yo no sé, es ridículo. La palabra feto es latín para bebé. O sea, Sí. ¿me entiendes? Es la misma palabra. O sea, Ujú. y es absurdo. Yo a veces les digo a los jóvenes, ¿no? O a las personas que les hablo, es que es absurdo porque si no es humano, ¿qué es?
O Ujú, sea, es un perro, o sea, ¿qué ujú. género, qué especie es? Si no es humano, ¿qué es? Em, Exactamente. una cosa que llama la atención es que yo no sé, a ver tú, porque de nuevo, soy consagrada, ¿ok? Bueno, tú también, tú conoces tu cuerpo muy bien, entonces tú practicas planificación natural, entonces obviamente sabes cuando hay posibilidad de estar embarazada, pero ¿desde cuántos días tú te das cuenta de que estás embarazada o te haces la prueba? Cuéntame eso un poquito. Casi inmediatamente, China, o sea, casi inmediatamente tu cuerpo tiene como señales o, bueno, más o menos sabes en qué etapa fértil has estado. Es casi inmediato, ¿no? Y el cuerpo cambia, el cuerpo cambia, a veces como que el sentido del olfato Ya. o lo de las náuseas, Ujú, el cansancio, ¿ok? O sea, inmediatamente como que hay un instinto materno, hay un instinto, un sentido, ¿no? Como que tu cuerpo se está preparando para dar, bueno, para dar a luz a la vida que hay dentro, ¿no? ujú. Y para ir creciendo esa vida que está dentro de ti. Y yo creo que eso es importante porque la mayoría de las mujeres, no sé, vamos a suponer que ovulan un día o, oye, se dan cuenta que no les vino la menstruación, ¿ok? Que por ¿Mm? lo general eso puede ser 2 semanas, 10 días, dependiendo de cada ciclo después de la ¿Mm? ovulación. Entonces se dan cuenta, en menos de 2 semanas, se dan cuenta, y se hacen la prueba. Lo que a mí me llama la atención es que la prueba, yo siempre pienso esto, que la gente a veces se le olvida biología. Esa prueba, uno, no es por ser grotesca, pero uno orina sobre eso. Y hay que recordar que el bebé está en el útero, no en la vejiga, ¿ok? Sin embargo, la vejiga o la sangre Ujú, puede decir que hay algo en tu útero, que hay un bebé, mejor dicho, en tu ujú, útero, ¿no? ujú, Porque cuando una mujer sale embarazada, hay hormonas que no están en el cuerpo. O sea, si una mujer embarazada se hace la prueba y yo me hago la prueba, pues, o sea, no me va a salir nada porque sí, yo no, o sea, no va a tener esas hormonas porque no estoy embarazada. ¿Ok? ujú, Y imagínate lo absurdo. Vamos a suponer que tú me digas, China, y acabas de hacer una prueba de embarazo y estoy embarazada. ¿Tú te imaginas qué absurdo si yo te digo, Iris, ¿de qué? ¿De un perro? ¿De un ujú, gato? O sea, para aquella, ¿por qué lo digo? Porque es lógico. Para aquellas personas que dicen no es humano, es un cúmulo de células, entonces no estás embarazada. Déjame explicarte. Eso, ujú, si no es ujú, humano, no estás embarazada. Pero si sí, estás embarazada es porque es un bebé humano. ¿Me entiendes? O sea que ujú, hasta la lógica te lo dice. ujú. Porque si es un cúmulo de células, como dicen, Es mira, un tumor. es lo que iba a decir, es lo que precisamente iba a decir. Cuando Ujú, Pami, nuestra amiga, estaba enferma, sentía ujú, náuseas, se sentía mal, fue al médico, le dijeron, tienes un cúmulo de células. Ella tuvo un tumor, tuvo cáncer, ¿ok? Un ujú, cáncer no es un bebé. Entonces, hay ujú, cosas lógicas que hay que entender. Y si no estás embarazada, no puedes tener un aborto. Yo no puedo tener un aborto. ¿Cómo voy a tener un aborto? ¿De qué? O sea, ¿me entiendes? Pero ujú, la única manera de tener un aborto es porque es un bebé. O sea que hay que como que recordar esto. Otra cosa interesante, Iri, es ver las huellas dactilares, ¿ok? So, nuestras huellas dactilares son únicas, ¿ok? So, aún los gemelos idénticos no tienen las mismas huellas dactilares. Nadie en toda la vida tiene esas huellas dactilares, ¿ok? Y estos salen, Iris, a partir de la semana 10 y empiezan más a la 16 y sin, o sea, apenas le empiezan a salir los deditos, se van formando, se van formando. O sea que desde el vientre es una persona única, completamente diferente a todos los demás. O sea, qué hermosura ver cómo Dios nos va literalmente formando dentro del vientre, ¿no? sí. Y creo que esto es sumamente importante porque Em, de nuevo, las personas como que se le olvida la humanidad, pero de nuevo, huellas dactilares, iris, el iris no iris ella, sino el iris de tu ojo también Color, sí, del ojo. comprende completamente, o sea, El único, ADN, el ADN, o sea, las enfermedades, los trazos genéticos, todo el ser humano, chica. todo. Entonces, Ujú, yo quiero hablar un poquito nada más de Las, yo prefiero, vamos a decirlo así, yo prefiero que alguien diga, yo sé que es un ser humano y no lo quiero tener y lo quiero matar. Por lo menos eres honesto. Pero decir que es un cúmulo de células es una deshonestidad científica. Porque de nuevo,
si no, no estás embarazada. O sea, entonces déjalo tranquilo. Si no es un ser humano, déjalo tranquilo. O sea, es que no. Otra cosa es cuando la gente dice, bueno, pero ¿qué tal si que la vida de la mamá está en peligro? Entonces, por ejemplo, yo estoy totalmente en contra del aborto, excepto la vida de la mamá está en peligro. Bueno, vamos a hablar de eso un poquito. Una gran santa que tú y yo queremos mucho, ¿ok? Es Santa Yana Beretta Mola. Y quisiera hablar un poquito de ella porque su historia es precisamente fascinante y es un ejemplo, ¿no? Ujú. So, hablemos de ella un poquito. ¿Tú cuándo conociste o cuándo supiste de ella? Oye, quizás como alrededor del año como 2011, 2012, Mm, que ya fui involucrándome más en el movimiento Pro Vida. Y bueno, ¿verdad? O sea, cuando uno comienza en el movimiento, comienza a practicar, ¿no?, la planificación natural familiar, se le vienen a la mente nuestras cuestiones humanas, eso, ¿no? La enfermedad de una mamá o algo. Y fui que aprendí acerca de ella, que es una mujer impresionante y un modelo para todas las que somos mamás. sí, vamos a hablar un poquito de ella si no la conocen. Mira, ella, y es importante entender el contexto histórico. Ella nace el 4 de octubre, Día de San Francisco, que esto hace importante, ¿ok? De 1922, ¿ok? Y sus padres, de hecho, pertenecían a la tercera orden de franciscanos, o sea que ellos ya tenían esta espiritualidad de ayudar a los pobres, de amor a Dios, ¿no? Ella, interesante, era la décima de 13 hijos. Pero 5 de ellos murieron en edad muy temprana, pero 3 de ellos fueron consagrados a Dios. Y uno de ellos, de hecho, es venerable, su causa está abierta. Y es interesante porque uno de ellos era ingeniero, luego sacerdote, otro médico, monja, y otro también sacerdote que se fue de misionero a Brasil y por la vida de virtud que tuvo, ahorita su causa está abierta, ¿no? Pero una cosa que es interesante es que, o sea, que es una familia santa. Bueno, de hecho, la santa en la familia no es la consagrada ni el religioso, sino es la mamá. ¿Ok? O sea, digo, la que luego va a ser esposa y madre, ¿no? Sí, sí. Entonces, mira qué bonito. La hermana Virginia, la que luego se hizo religiosa, dijo esto de sus papás. Mis padres eran dos personas santas. Ojo, dice mis papás. No estamos hablando de Santa Llana, estamos hablando de los papás de Llana. ¿Ok? Papá se levantaba a las 5 de la mañana para celebrar la misa a las 5:30, o sea, para ir a la misa a las 5:30. Luego regresaba para desayunar y se iba a trabajar. Mi mamá iba a misa a las 7 porque antes preparaba todo para mi papá. Y María, la mamá, asistía a misa con sus numerosos hijos. ¿Ok? Entonces, para ellos era importante la misa diaria si podía. Muy bien. De joven, ella siempre quiso ser misionera y ser franciscana, o sea, esto es la importancia de la cultura familiar, ¿no? Impresionante porque ella recibió la comunión a los 5 años y medio. O sea, imagínate lo preparada que estaba, ¿no? Me encanta esto, ella hizo unos ejercicios espirituales a los 15 años, entonces es interesante que muchos de nosotros tenemos conversiones ya a edades quizás más avanzadas, pero ella a los 15 años ya estaba en retiros espirituales. Y mira lo que dijo en un retiro espiritual. Dijo, quiero temer al pecado como si fuese una serpiente. Y repito de nuevo, 1000 veces morir antes que ofender al Señor. Eh, la gente le tiene pavor a la serpiente. O sea, si tú ves una serpiente, mucha gente ¡uah! Sale corriendo. Oh, qué bueno sería que tuvieras el pecado tú, ¡no! Y salgas corriendo. Y dicen, no, no, no. ¿Ok? Pero ella luego, cuando tiene como 20 años, se le mueren sus dos papás con 4 meses entre ellos. ¿Ok? Esto fue muy duro. ¿Ok? Y luego ella, con este dolor y tal, entra a la universidad y se inscribe en la Facultad de Medicina y Cirugía, lo cual es extraordinario, porque acuérdate que estamos hablando como 1940, o sea, una mujer médico con práctica, o sea, esto no es, ahorita tú dices, ah, que bueno, ella es médico, como que chévere, o sea, pero en esa época, grandísimo, ¿no? Y mira, te voy a leer cómo era su vida, ella lo nota, en la universidad. Pero antes de eso, aquí es común que el joven se vaya a la universidad, se vaya a su casa. A ver, ¿cuáles son los estereotipos y de los jóvenes? ¿Cómo se comportan cuando van a la universidad? Cuando se alejan de sus Se papás. vuelven locos, que fiestas, que comienzan a, ¿verdad?, dejar de ir a la misa o Ujú. experimentar con ideologías que no se los han enseñado en casa. Todo, se vuelven Sí, locos. lastimosamente es como eso, ¿no? Como el estereotipo, Ya, que es como entonces, un tiempo para divertirse, para experimentar
para vivir la vida, ¿no? Y es Me el colmo parece. porque muchos a veces son sus propios papás que están pagando para que se emborrachen, o sea, para que hagan drogas, para que sean promiscuos, pero eso no era ella, ¿ok? Ella, mira, decía, los días de la semana hacía visita al Santísimo Sacramento y rezaba el Santo Rosario. Luego con su hermana, dos de sus hermanas, empezaron en la vida, a vivir en la vida comunitaria de la parroquia, o sea, muy involucrada en su parroquia. También de joven con su hermana estaba en Acción Católica, ¿ok? Ayudaban a los ancianos, los necesitados, o sea que esta es una mujer enfocada. Y qué bello, porque es ella con sus hermanas, o sea, es como que yo sé a lo que voy, ¿no? Bueno, ella se hace doctora, o sea, es increíble, ¿ok? Y se va a especializar en pediatría. Y creo que esto es muy importante porque vamos a ver más adelante que puede ocurrir que una mujer es ignorante de muchas, puede ser de educación o de términos médicos, entonces le creen todo lo que dicen los médicos, ¿ok? Porque claro, te lo dice alguien más interesante. Lo digo porque vamos a ver la decisión que va a tomar Jana, ella siendo médico, ella siendo pediatra, ¿ok? So, esto es importante. Bueno, se especializa en pediatría, ¿ok? Pero una mujer normal, dicen que le encantaba la pintura, el esquí, el alpinismo, todo. Mira qué bonito con respecto a su vocación. Esta es una mujer que obviamente ya hemos visto que ella se toma la vida en serio. Y ella rezaba. Y ella decía que la vocación es para seguir, o sea, perdón, que discernir bien la vocación depende de la felicidad terrena y eterna. Entonces ella le mandaba cartas a su hermano, el que estaba en la misión, porque ella quería seguirlo a Brasil, porque era médico, médico misionera, yo quiero ir allá, o sea, quizás ser religiosa, o sea, no sé, pero por lo menos médico misionera, ¿no? El problema era que ella tenía problemas de salud, o sea, no era suficientemente fuerte como para eso, y su director espiritual le dijo, mira, no, por ahí no es el camino. Y hay personas que, sí es mi camino, yo quiero, y no, pero ella, ok, hace la voluntad de Dios. Entonces ella dice, bueno, entonces Dios me llamará, ¿ok? Entonces si no es por este camino, entonces totalmente abierta a la vocación matrimonial, ¿no? Pero por lo menos discernir eso. Lo digo, Iris, porque mucha gente no discierne, nada más dice, me gustan los hombres, es porque tengo vocación matrimonial, me gustan las mujeres porque... No, o sea, ¿cuál es el camino que Dios quiere para ti? Y mira qué bonito, ella se va a encontrar, fue una primera misa un padre de amigo de ellos y tuvo su encuentro con Pietro Mola, ingeniero, ¿ok? Y fue el 8 de diciembre de 1954. Él también pertenecía a Acción Católica, era un laico comprometido, ¿ok? Entonces, pues ya lo más importante ya tener en común. Y lo digo porque qué difícil es que te enamores con alguien y después no tienen las mismas metas, espiritualmente no crecen. Y claro, no significa que los dos estén en el mismo nivel, pero ¿qué tan importante fue para ti que, por ejemplo, Ulises, claro, tú te casaste joven y te enamoraste muy joven también, pero aún siendo joven, qué importante era para ti que compartieran por lo menos la misma fe? Aunque, o sea, ¿cómo era eso? Súper importante, China, y realmente es donde es la importancia, ¿no? Como uno de papá, de enseñarles la fe a los hijos, ¿no? Yo me recuerdo, bueno, en mi caso fue mi abuelita que me llevaba pues a misa y todo, muy pendiente, ¿no? Como que yo fuera creciendo y nos andaba en todo lugar, ¿no? En la iglesia. Y me recuerdo que cuando Ulises me invitó a salir, y yo le pregunté, ¿qué religión eres, no? Y él se quedó así como que, o sea, y realmente yo siento que fue el Espíritu Santo porque no es que realmente en ese tiempo practicábamos así la fe, ¿no? Sino Claro, que pues claro. mis papás realmente no era algo regular, ni era como que estar muy involucrados. Pero yo le pregunté, ¿qué religión eres? Y él se quedó así como que, católico me dijo, ¿no? ¿Qué edad tenía? ¿Qué edad Pero me tenía? di cuenta Perdón. que esos católicos, 15 años. Es que tenía 15 años, estaba súper joven. Como, vuelvo y te repito, es como, creo que tuvo que haber sido el Espíritu Santo, ¿no? Porque no va a salir, no es algo que tal vez iba a Claro. salir de mí, ¿no? Y me dijo que católico, después me fui dando cuenta que es católico, pero de esas que no iban a misa ni nada, ¿no? Y nos fuimos involucrando juntos poco a poco. Pero entonces, que de los 15 años, ya cuando cumplimos, cuando yo tenía 19 que fue el cursillo, y el 21 am, ya teníamos, ¿no? Como que esa práctica regular de ir a la misa los domingos, am, estábamos ayudando en las clases de catecismo, yo era lectora,
Entonces, en lo que la relación se iba solidificando, ¿no? Como ahora más tiempo de relación de noviazgo juntos, al mismo tiempo iba madurando la vida de fe. Ujú, Entonces, cuando nos invitaron a ir a un cursillo de cristiandad, donde realmente, como les digo, no recibimos las herramientas para saber cómo tiene que ser ese caminar hacia Dios y ese momento, o sea, como que muy fijo de conversión, todo se asentó. Y todo se asentó, China, y fue como que una fundación muy sólida. ujú, Y entonces, antes de casarnos, ¿no? Antes de comprometernos incluso, comenzamos a hablar, ¿no? O sea, de la educación de los niños. ujú, eh, Después, ¿verdad? Fuimos aprendiendo de la planificación natural familiar, de cómo queríamos vivir, de qué queríamos hacer, o sea, como que ujú. no hemos ido improvisando Claro, muy la bien. vida, no ha ido es como que saliendo de la manga ni nada, viendo qué hacemos, viendo qué nos dicen, no viendo qué, no, sino que como que no, esa fundación de la fe, de la vida de cómo tenemos que llevar las cosas, ¿no? Y ha sido bonito porque obviamente familia o conocidos o lo que sea, ¿no? Llegaron a burlas, Mm. como que, ¿qué van a hacer? Están tan jóvenes, ¿cómo se van a casar? Y no tienen casa y cómo van a, no, es como que la gente lo cuestiona a uno, cuando uno quiere hacer bien las cosas, la gente lo cuestiona a uno, ¿no? Y realmente pues no nos ha importado esas críticas o esas burlas. Y es bonito porque eventualmente uno, cuando simplemente hace la voluntad de Dios, va haciendo las cosas como Dios las quiere, se vuelve en cierto punto como que el consuelo de esas personas o quien Ya. puede dar consejo, quien puede ayudarlos en su situación. Así que ha sido hermosísimo China, ¿no? Que realmente yo lo digo mucho, que la iris que está acá frente a ustedes no sería la iris si no hubiese sido por eso, pero realmente también lo he compartido, ¿no? Siempre le doy gracias al Señor por haberme iluminado, haber puesto sus ojos en mí y al mismo tiempo le doy gracias por habernos dado la valentía de aceptar ese reto, ¿no? Porque realmente sí, o sea, conocemos gente, como dice la Biblia, ¿no? Como que vienen las cosas de la vida, vienen cualquier situación y uno tira la toalla, ¿no? Y Ujú. Dios nos ha permitido no rendirnos, a seguir, y ha sido hermoso ver cómo Dios va madurando igual, ¿no? O sea, ya tenemos mucho tiempo juntos, que más de 20 años, ¿no? Desde que comenzamos a salir de novios, pero seguimos enamorados, seguimos apasionados, seguimos creciendo, seguimos con metas, seguimos con planes, y todo esto es porque es una vida centrada en Jesús, chicos. Y es hermoso, Iris, gracias por compartir, porque él estaba súper joven y la importancia de fundamentar la vida, ¿ok? En Cristo. Y eso es lindo, porque para Jana también lo fue así, o sea, era encontrarse con este hombre y luego, ella ya estaba mayor, ¿no? O sea, mucho más mayor que tú, pero ellos cuando se comprometieron, mira qué bonito, hay un libro que tiene las cartas, pero está en inglés, que ellos dos se mandaban. Y ella le escribe esto, queridísimo Pietro. ¿Ok? Ahora que has entrado tú en mi vida, el que tanto quiero, y quiero donarme para formar una familia verdaderamente cristiana. Eso no es, me quiero casar contigo para que me hagas feliz y para, tú sabes, para que tú llenes todos mis vacíos, sino, no, 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 para formar una familia bien cristiana. Mira qué bonito. Dice así. Tú sabes que mi deseo es verte y saberte feliz. Dime cómo tendré que ser y hacer para hacerte feliz. Tengo tanta confianza en el Señor y tengo certeza que me va a ayudar a ser una esposa digna. Dice, me gusta meditar muy seguido en el versículo de la carta perdón, en la carta en los Proverbios, una mujer fuerte, ¿quién la encontrará? El corazón de su marido puede confiar en ella, le hará solamente el bien, nunca le hará daño en toda la vida. Y dice, Pietro, si pudiera ser para ti esa mujer fuerte del Evangelio. O sea, qué bonito, ¿no? Ella decir, en vez de ver la novela, a ver qué tipo de esposa tengo que ser, o de leer los libros de romance, ella está buscando en la Biblia, ok, ¿qué tipo de esposa tengo que ser? Y mira qué bonito. Ellos, cuando se van a casar, ella le escribe a él, faltan 20 días y después seré Jana Mola, ¿verdad? Y Ujú. dice, ¿qué opinas? Mira qué bonito. Si para prepararnos espiritualmente, para recibir este sacramento, hagamos un triduo, o sea, 3 días antes de casarse,
vamos a hacer un trido. Y dice, de la Santa Misa y la comunión. Tú en Ponte Nuevo, o sea, tú en tu iglesia y yo en la mía. Pero ofrecemos la misa y la comunión 3 días antes en preparación para nuestro matrimonio. Qué bella. Y se va a casar y tiene 33 años. Que, o sea, ahorita es normal, pero en esa época también, o sea, estaba un poquito más mayor, entre comillas, pero no es que se estaba casando porque ya se me está acabando el tiempo, sino que no, esta es la persona que Dios puso en mi vida. Ujú, Y bueno, para ir avanzando, van a tener 3 hijos, ¿ok? Y también tuvo 2 embarazos que murieron por abortos espontáneos, que luego quiero también hablar de la humanidad de eso. ¿Ok? Pero lo que vamos a ver es que en 1961, cuando ella está de nuevo embarazada, se da cuenta que tiene un fibroma, un tumor que es benigno en el útero, pero ahí es donde crece el bebé. Entonces, básicamente le estaban diciendo, o sea, y ojo, nunca el médico te va a decir, tienes que abortar y matar a tu hijo. No, 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 sino tienes que, o sea, terminar el embarazo como si fuera, no sé, un botón. Pero ujú, bueno, la cosa es que ella tenía que elegir a quién sacrificar. ¿Quién se va a sacrificar por quién? Básicamente le están diciendo, mira, vas a tener que tener un aborto para salvar tu vida. Y ella es médico, o sea, ella entiende las implicaciones de esto, es lo que quiero decir. No es como que, bueno, quizás, sino ella dice, no, 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 si uno de los dos se tiene que sacrificar para el otro, yo prefiero sacrificar mi vida para mi bebé en vez de sacrificar el bebé para salvar mi vida. Y es bello porque su esposo dijo que ella le dijo así, si tuviese que elegir entre el niño y yo, ninguna duda, elige, te lo exijo a la niña. O sea, como que nada de esto. ¿Ok? Y bueno, y su decisión va a ser así. Y vemos que el Viernes Santo fue internada para que le provocaran el parto. El Sábado Santo ya empieza como que su calvario, ¿ok? Porque va a dar a luz a su hijo, pero le da una peritonitis séptica. ujú. Y ojo, su hermana, que era religiosa, pero también médico, estaba allí con ella. Y mira qué bonito, decía, raramente revelaba su sufrimiento. Dice que agarrara el crucifijo y ella decía, si supieras qué consuelo he recibido besando el crucifijo, que decía, Jesús te amo, Jesús ayúdame, María. Qué bello, ¿no? Y la dieron de alta, pero no, o sea, para que estuviera en la casa, pues, y murió a los 8, perdón, a unos pocos días, ¿ok? Y nada más tenía 39 años, o sea, se casó a los 33. O sea, nada más tuvieron esos tres, o sea, ponte a ver, ahorita que estoy sacando cuenta, moría a los 39 años, o sea, tuvo poco tiempo de casada, de esposa, de madre. Y se puede entender, no digo que sea bien, pero se puede entender, oye, ya va, pero tus hijos, pero vamos, mejor es sacrificar un bebé. Pero ella no fue su decisión. Y esto es importante porque ella es una santa. Y no fue santa porque era religiosa, porque no lo fue. O sea, pero porque como Cristo sacrificó su vida por su hijo y su hija, que se llama Jana Emanuela, también va a las marchas pro vida y habla del don de la vida, porque dice, mira, el regalo más grande que se le puede dar a una persona es la vida. ¿Ok? Entonces, mi mamá me dio el mejor regalo. No la conocí, o sea, qué sé yo, murió cuando tenía como 3 días, pero ella como que agarró la tutela, ella también es médico, pero geriátrica, em, y qué bello ver cómo ella sigue el legado de su mamá y su mamá es una santa, Santa Yana Mola. ¿Eso qué te llama la atención de su historia? Eso, ¿no, China? Que realmente debería de ser la postura, ¿no? Realmente se trata, porque cualquier mamá, creo, cualquier mamá, si tienes tu hijo de 5 años, de 10 años, ¿no? Y hay algún accidente, alguna cosa, cualquier madre diría, no, mátame a mí, pero no a mi hijo, ¿ok? Claro. Ujú, O toma mi vida y no la de mi hijo, ¿no? Pero el reconocer que el hijo que llevas dentro del vientre es ujú, un hijo igual de importante, con igual dignidad, con igual derecho incluso, ¿no? A vivir, que los hijos que ya conoces, a quien ya has cuidado, ¿no? Es eso, es como tomar conciencia de lo que significa ser humano, ujú, de lo que significa, ¿no? O sea, tener vida. Entonces, eso es lo que me llama la atención. Esa, lo contrario de la hipocresía, ¿no? Porque a veces como que eso es lo que pasa, la gente es hipócrita y dice una cosa, dice querer cuidar a los vulnerables y los más vulnerables, que son los bebés dentro del vientre de la mamá, se quieren deshacer de ellos, ¿no? Entonces es como que la gente, un doble estándar, una cosa que es contrario a la verdad, ¿no? Ese apego de Gianna a la verdad,
Ujú, es realmente de admirar y de copiar, ¿no? ujú. De imitar. Y eso es bello porque, de nuevo, supongo que debe ser demasiado difícil, ¿verdad? Tener esa, o sea, eso, pero, y han habido otros, una muchacha que se llama Kiara Petrillo, que también va a sacrificar su vida, o sea, por su hijo. Y es hermoso porque, que es el camino fácil, no, pero es el, como dice eso, nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos, en este caso por su hijo, ¿no? Entonces, aquella cosa, bueno, pero si la mamá, la mamá, sabe, tiene problema de morir mejor dicho, está peligrando de morir. Bueno, aquí tenemos a santos que son heroicos, sabemos que no es fácil. Ujú, La otra cosa, y esto es muy triste, Iris, em, yo no sé si tú sabes, pero a nivel mundial, vamos a suponer que hay una familia que no es embarazo de crisis, es como normal, pero se ujú, dan cuenta, como a los 3 4 meses, yo no sé cuándo hacen las pruebas para ver si los niños tienen discapacidad o no, pero se dan cuenta que el niño va a nacer con síndrome de Down, en concreto síndrome de Down, que al final es un cromosoma más, ¿ok? El 90% deciden abortar, ujú, ¿ok? El problema es, de nuevo, esto va a venir por la mentalidad materialista. Déjame ujú, explicarte. Si uno piensa, por ejemplo, yo siempre digo esto, si yo estoy en una fábrica que hace miles de lápices al día. ujú, Si un lápiz sale un poquito doblado, un poquito, bueno, tú lo tiras, porque con tal hay 1000 lápices más. ujú, Entonces, esta mentalidad materialista es como que, un niño con discapacidad es un error de fábrica. ¿Ok? ujú, ujú, Entonces, bueno, se descarta y ya más adelante puedes tener otro hijo porque la calidad de la vida, pero no, 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 es que Dios no se equivoca, ujú, ¿ok? Ni comete errores, o sea, y no crea basura. Entonces, yo creo que esto es muy importante porque hay un peligro grave de juzgar a las personas por las capacidades o incapacidades que tienen. Porque tú podrás, o sea, porque a ti, tú no vas a querer, Dios te ampare, o a alguien que le pase un accidente y no pueda caminar o algo. Digo, bueno, ya tu humanidad se ha quitado. Es que no. Y claro que es difícil, supongo, ¿verdad? Tener un hijo con discapacidad y especialmente discapacidad severa, pues sí. Pero tengo una amiga que decía, Dios no, Dios le da hijos especiales a familias especiales, ¿ok? Y es hermoso porque hace unos años, hace casi como 5 o 6 años, hice una sesión fotográfica que se llama Maravillosamente Creado. Y era gratis a familias que tenían niños discapacitados para tomarle fotos, porque primero es muy difícil si tienes un hijo con discapacidad grande, o sea, tener fotos familiares porque, bueno, por lo que ocurre con el niño, ¿no? Pero también yo decía, no, gratis, pero quiero que como que nos cuentes tu historia. Y era hermoso porque todos dicen, no, no viven en las nubes, dice, es difícil, pero ujú, no lo cambiaría. O sea, el niño nos ha enseñado demasiado. Pero es interesante que en casi todos los casos le habían dado la oportunidad de abortar. ujú, ¿Me entiendes? A uno, un señor que nos comentaba que su hijo tiene espina bífida, que significa que no cierra bien la espina dorsal. Y la mamá hispana no hablaba mucho inglés, él sí, y el doctor le dijo en inglés, o sea, que él iba a tener un monstruo, que su hijo iba a ser un monstruo, and he should just flush him. Flush him, o sea, como si fuera excremento. sí, ¿Ok? Y el papá dice que le quería meter un puño, pero claro, después está en la cárcel y que le funciona eso, pero ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo es? Mi hijo no es un excremento. O ujú, sea, y todas estas familias que tienen hijos con diversos grados de discapacidad dicen, no, no, no digo que sea fácil, ¿ok? Pero Dios nos está sanando, Dios nos está ayudando. Y quizá, como dijo un amigo, o sea, capaz que Dios nos dio a estos hijos a nosotros porque somos nosotros lo que diríamos que sí y lo cuidamos y los amamos, ¿no? Em, yo tengo una amiga preciosa, preciosa que ella, por cierto, después lo veo, ella en Radio María la entrevistamos, se llama Luz Marina Miniter, y ella tuvo un aborto, ¿ok? Y en un retiro que estuvimos dando, tuvo una convicción bien fuerte de lo que había pasado. Y eso voy a hablar ahorita, qué pasa si ya cometiste un aborto, pero lo interesante de su historia es que cambia totalmente su vida por amor a Dios, porque Dios no la hizo sentir como abandonada, rechazada, sino amada, y ahora se dedica al tema provida para que nadie cometa el mismo error. Pero ahorita acaba de tener su tercer hijo y su hijo tiene síndrome de Down, ¿ok? Y ellos nunca se hacen la prueba, sino que, o sea, se dieron cuenta cuando nació y dice, pero es que es un regalo, pero es que este niño nos está enseñando a amar, pero es que, o sea,
Qué bello, ¿no? Entonces creo que este aspecto es importante porque si no, podemos caer en el error de decir, ah, no, no, tu hijo va a tener un problema, una discapacidad, por lo tanto no merece vivir. O sea, ¿qué Sí. piensas tú de esta parte también? Oye, y es algo tan cultural, China. Cuando uno está embarazado, le ven la barriguita a uno, ¿y qué vas a tener? ¿Niña o niño? ¿Ok? Y a uno dice niña o niño. Bueno, no importa, ¿verdad? La gente, o sea, como que un 95% de las veces, China, esta es la frase que inmediatamente sigue si es niño o niño. Con tal que nazca sanito, ¿ok? Ujú, ujú. Con tal que sea sanito, ¿no? Eh, realmente, o sea, como que yo no entiendo esta mentalidad de no desear lo que es la voluntad del Señor, ¿no? Si es, por ejemplo, algo del síndrome de Down, por diseño hay un cromosoma extra, ¿ok? Pero por diseño de Dios. Así que lo que nosotros acá le llamamos lo que sea, no, bueno, así el Señor am, creó ese ser humano, ¿no? Y lo que creo que pasa, China, es que tenemos como que la mente en las cosas de este mundo realmente, Ya. porque lo que sí nos ponemos a pensar, ¿no? Voy a tener este hijo, voy a tener que guardar para la universidad, a qué guardería lo voy a enviar, a qué escuela, como que las cosas materiales, China, 100% las planificamos, ¿no? O sea, como Sí. eso sí, tengo que agarrar el coche, tengo que, o sea, hay cosas que se tiene que planificar uno, pero como que lo material nos empeñamos en eso, ¿no? Pero no nos detenemos a ver qué vamos a hacer para que este hijo sea un santo, ¿no? Ujú. Si Dios le envía un bebé con una discapacidad a una familia, significa, China, que te está dando la garantía que lo que tienes que hacer con ese hijo, con esa hija, bautizarlo para quitar el pecado original, y ya tienes, por ejemplo, una garantía que vas a tener un hijo santo, que no va a Ya, ya, pecar, o ya. que vas a ir o sea, el Dios está regalando el regalo de un santo, ¿ok? Que Qué claro que bello sí. eso, Iris, no lo había pensado, qué bello eso. Sí, o sea, te está permitiendo crecer un santo, desvelarte por un santo, limpiar los pañales de un santo, todo el tiempo, ¿no? O sea, pero es que tenemos la mente en lo que no importa. Qué bello eso, nunca lo había Sí, pensado. o sea, Ujú. que constantemente, ¿no? Entonces, como que al mismo tiempo, cuando conoces a una persona con discapacidad, como dice tu amiga, ¿no? Es un amor constante, es reírse, disfrutar todo. Entonces como que te da, te da a entender que todo lo que Dios nos da es un regalo y deberíamos de disfrutarlo como que es el mayor regalo. Am, y realmente como que tener esa pureza de corazón y de sentidos, ¿no? Y esos son lo que las personas discapacitadas nos enseñan. Pero de nuevo, nosotros aquí viendo cuánto dinero hacemos, cómo nos retiramos, que, ¿no? Como que siempre viendo en lo que menos importa. Y quiero enfatizar, yo eso me lo voy a robar porque no lo había pensado antes, y uno de los papás que yo le tomé foto, él decía eso, que después que él, porque sus hijos gemelos por ocho, con dos discapacidades, o sea, doble, ¿ok? Y él decía que después del bautizo él tiene como la santa inocencia, porque estos niños, o sea, para poder pecar tú tienes que saber lo que es malo, decidir, pero no tienen esa capacidad. Entonces, ¿verdad? Wow, qué bello, no lo había pensado así. Este... Perdón, mi hermana se acaba de saludar. Yo llama, llama. Este, como digo, estamos en familia. Una última cosita, rapidito. Fue un caso de una señora de estas mismas fotos que ella estaba embarazada, pero la niña iba a nacer con algo que, o sea, básicamente doble, mira, si síndrome de Down es un cromosoma extra, era doble cromosoma. Y le estaban diciendo a ella que esos niños por lo que tienen, mueren porque sí a las 16 semanas de gestación. O sea, no es como que a veces ha ocurrido, tengo una amiga que le dijeron que el hijo iba a tener síndrome de Down y no era verdad, o va a tener, pero no, en este caso sí. Entonces le están diciendo, bueno, pero si de todas maneras el hijo va a morir, pues da igual. O sea, si de todas maneras va a morir, de todas maneras va a morir, entonces abortar es lo mismo, o sea, es lo mismo, porque el niño va a morir y para qué seguir si igual manera el resultado es el mismo. Pues eso es ilógico, vamos a hablar de eso. Correcto, O sea, esto es exactamente. ilógico. Y Sí, yo se lo digo a los jóvenes muchas veces porque les digo, sí o no que China va a morir algún día. Sí, claro. Eso te da a ti el derecho a matarme a mí hoy, decir, no me gusta esta clase. O sea, Iris, tú vas a morir algún día. Pero eso no me da el derecho a mí decir, bueno, Iris, vamos a hacer una cosa. Tú vas a morir dentro de 15 años. Mira, a la final, muerta Iris, pero mejor yo matarte. Es que no es lo mismo. No es no lo es lo mismo. mismo.
Y esta mamá decidió, ¿no? Y en vez de morir a las 16 semanas, la niña murió a los 32 semanas. Y ella dice, poder tener a mi hija y dejarla morir en mis brazos en vez de matarla en mi vientre, o sea, fue el regalo más grande que he podido tener. Lo Sí. más duro que he pasado por mi vida, seguro, Ujú, seguro. Pero no cambiaría ni un detalle, porque ahora ella se dedica a ayudar a otras familias que se encuentran en esta situación, ujú, que a la final nos recuerda que por todo lo que hemos pasado, Dios nos ayuda. ujú, Entonces, una última cosita, y después quiero terminar, es contigo, pero una última cosita, aunque no lo creas, Iris, esto se me pasó demasiado rápido, nos quedan como 5 minutos. Nada más quiero decir una cosa, tú y yo tenemos muchas amigas que han pasado por el trauma de un aborto. Digo trauma, porque en el momento ellos quizás pensaron que era lo mejor, pero no lo fue. Y reconocen lo que acaban de hacer, y entonces lo que van a hacer es ahora dedican toda su vida al movimiento pro vida. O sea que si has sido afectado, has tomado esa decisión, pues te vas a confesar, Dios te perdona y quizás hay una misión allí, porque no es lo mismo tú y yo decir, no, la vida y tal, pero yo no he pasado por eso. A que otra persona diga, yo pasé por eso y, y lo que promete es mentira y ahora tienes una misión, como que en honor a tu hijo, ahora tienes una misión. Pero, y con esto quiero terminar, tanto el niño que ha sido abortado a propósito o el niño que, la mamá que ha sufrido un aborto espontáneo, ese hijo todavía existe en el cielo. O sea, siempre en los retiros de sanación de aborto te dicen, no, sabes que tu hijo te espera en el cielo. Y tú y yo hicimos un video literalmente llamado, ¿ok? Algo así como que tu hijo te espera en el cielo, algo por el instante, porque tú has sufrido también, ¿verdad? Por varios abortos espontáneos, o sea, decir natural. Pero eso también te hablaba, ¿por qué? Ay, supéralo, o sea, ¿cómo es que tú has visto la humanidad y la dignidad de esos hijos que te esperan en el cielo? O sea, primero que nada, ¿no? Porque como dices tú, científicamente, literalmente, han habido pruebas de embarazo que que son positivas, han habido pruebas de sangre que también muestran el nivel hormonal que no es normal, así que ahí ha habido una vida, ¿no? Am, y después, ¿no? O sea, como cuando pasa el momento del aborto espontáneo, ¿no? O sea, uno se da cuenta que eso que está ocurriendo, ¿no? O sea, es el bebé que tenido dentro de uno, ¿no? Y no es el no superar lo que ha pasado, porque obviamente, o sea, llega un punto, ¿no? Que uno acepta la voluntad de Dios, sea cual sea, pero sí es saber que somos un cuerpo y alma, y aunque el cuerpo, ¿no? De ese ser humano, de ese bebé, ya no existe, deja de existir, así como va a dejar de existir el mío, el de mis otros hijos, de mi esposo, ¿no? El alma de esa persona sí existe, ¿no? Así que bueno, pues realmente China, estas cosas le hacen a uno anhelar más al cielo, y aparte de eso, también le ayudan a uno a recurrir a esos hijos, ¿no? Que están en el cielo también rezando por uno, que lo esperan y que uno sabe que va a haber ese reencuentro en el Señor. Y quiero apuntar que es bello, Iris, porque tú siempre que hablas de tus hijos, o sea, es un dolor de como deseo de tenerlos, pero también aspirar al cielo, o sea que es válido llorar porque son hijos, ¿me entiendes? Es válido ver la humanidad y es válido, como tú decías, ¿no? Decir, reza por mí, necesitamos, ¿no? O sea, esto es muy importante y me encantan tus lágrimas, no porque me gusta verte llorar, sino me encantan tus lágrimas porque habla de la humanidad de tus hijos, ¿me entiendes? La humanidad. Y yo sé que tus hijos saben de, ¿sabes? De sus hermanitos. Y esto es muy, muy importante. Hay, yo para una amiga mía, como que le hice un dibujo también de como Cristo con, no, la Virgencita con sus hijos. Hay organizaciones, hay una en inglés que se llama A Mom's Peace, que ayuda ¿Mm? precisamente a esto, ¿no? Pero de nuevo, es de la dignidad de todo el ser humano. Y especialmente, porque dirán, ¿y por qué no hablas de los ancianos? Porque, ok, eso es otra cosa, pero lo que más ocurre es no reconocer la dignidad del bebé recién nacido o del bebé en el No vientre. nacido, sí. ¿Ok? Entonces,
quiero que en este año, o sea, ahorita, y si ven esto y ya es muy tarde para asistir a la Marcha Provida, todas las parroquias tienen grupos que ayudan a mujeres embarazadas, mujeres que han sufrido por el aborto. Tú conocerás a gente que necesita ese acompañamiento. O sea, qué bello es decir, yo reconozco mi dignidad, por lo tanto reconozco la dignidad de los demás. Yo sé que mi vida es un don, la vida de todos es un don. Ayudar a los ancianos, a los niños discapacitados, ofrecer ayuda para aquellos que tienen niños discapacitados. Oye, déjame darte un break, déjame ayudarte con tu familia, pero es transformar nuestra mirada en los dones que Dios nos da, pero especialmente de la vida. Ujú. Así que por favor, si aquellos que nos están escuchando, vean, ¿ok? Si me acuerdo, perdóname, si me acuerdo, voy a poner abajo links de todos los videos pro vida que hemos hecho. Hemos hecho muchas entrevistas a mujeres que han sufrido aborto. El que hicimos tú y yo de tu hijo te espera en el cielo. También de niños que iban a nacer con discapacidades o niños prematuros. Tenemos muchos videos para que realmente nos informemos y podamos transmitir la buena noticia de que tenemos un Dios que nos ama. Gracias, Iri, por ser tan bella, por especialmente porque tú has vivido por todo esto, ¿no? Y lo puedes decir con dignidad. Y claro, no tuvimos tiempo de hablar de la apertura a la vida, Mm, que también es muy parte importante, muy importante, sí. que también hablemos. Pero gracias, Iri. Vamos a terminar todos con oración, encomendándonos al Señor. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Señor, por el don de la vida, nuestra vida y la vida de tu Hijo. Redime a todas aquellas personas que se sienten alejadas de ti por una mala decisión, que ellos siempre se sientan acogidos. Consuela los corazones a aquellos que han tenido una pérdida y dale paz y valentía a las mujeres que se encuentran embarazadas en una situación difícil, para que como la Virgen María puedan decir que sí y con su sí transformar el mundo con el Hijo que traen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los Amén. bendiga. Bye bye.